abierto la revista digital que os hospeda en tus redes sociales de confianza. Soy Emma Sánchez y espero ser la voz que os ayude a eliminar el ruido informativo y desinformativo. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy os traigo por fin la entrevista que os prometí con Carla Martínez. Ella es graduada en fisioterapia por la Universidad de Valencia y además amplió sus estudios con un máster de terapia manual y ejercicio terapéutico en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente decidió especializarse con otro máster en una de sus ramas favoritas y el tema principal del episodio de hoy, suelo pélvico. Sin más dilación, vamos a ello. Esto es Más allá del ruido. Buenos días, Carla. Hola Emma, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, me gustaría empezar preguntándote por qué decidiste estudiar fisioterapia y por qué o no volverías a estudiarla. Pues mira, yo tenía claro que quería dedicarme al mundo de la sanidad. Siempre me ha gustado mucho y dentro de todas las especialidades de esta rama, casi pues te diría que desde principio de bachiller tenía claro que la que más me gustaba era la fisioterapia, por ese contacto tan directo con el paciente, porque veo que eres capaz de en todo su proceso ayudarles tanto de forma tanto física como a nivel emocional, porque todo está súper ligado. Entonces como que cuando ves que una paciente o un paciente está contento, está feliz porque su calidad de vida ha mejorado gracias a ti, a tus manos, a tus técnicas, a todos los avances, súper satisfactorio. Así que por eso mismo justo lo volvería a estudiar, por esa capacidad de ayudar, es lo que más destacaría. ¿Cómo explicarías a una persona que no tiene ni idea de lo que es la fisioterapia qué es? Pues yo diría que es la herramienta que te permite mejorar todas esas limitaciones, inflamaciones, dolores, que al final, en consecuencia, hacen que la calidad de vida se disminuya. Que no puedas hacer X actividades, que no puedas moverte de X forma. Entonces, el fisioterapeuta, mediante un montón de técnicas manuales, técnicas más invasivas, con el ejercicio, mediante material específico, trabaja con unos objetivos individualizados para cada paciente para poder ponerle fin a todas esas patologías o disfunciones que el paciente tiene. Vale, y ahora entrando más en materia, si una persona va a tu consulta y te pide ayuda con su suelo pélvico, ¿cómo la atenderías? Lo primero me interesaría por cuál es el motivo que le ha llevado a querer informarse sobre el suelo pélvico. Que me cuente un poquito, aunque me gusta hacerlo de manera distendida, que puedan venir a consulta, sentarme y dedicarle incluso una sesión entera a ese historial clínico, recoger toda la información y hacerle una buena exploración. Entonces, le preguntaría y estoy segura que mi respuesta sería: te puedo ayudar. O sea, tengo claro que te puedo ayudar desde la fisioterapia, así que vamos a ello, vamos a empezar. ¿Cuáles son los problemas principales por los que una persona recurriría a tu consulta de suelo pélvico? Pues bueno, la fisioterapia del suelo pélvico trata, la verdad es que una gran variedad de disfunciones, patologías. A lo mejor destacaría como más típicas el tema de las incontinencias, tanto de esfuerzo, de urgencia o incluso mixtas. Las de esfuerzo son aquellas que te llevan a sufrir una pérdida de orina cuando toses, estornudas, coges peso, en definidas cuentas cuando haces algún esfuerzo. Y las de urgencia son las que de manera imperiosa tienes como una necesidad de ir al baño, pero no llegas y sufres una pérdida. Luego, por otro lado, también existen disfunciones en el ámbito sexual. Esto también es muy típico. Tiene el término de dispaurenia, en el mundo de la fisioterapia se conoce así, y es, como digo, también muy común. Luego también destacaría los prolapsos, que son como el descenso de esas vísceras pélvicas a través de la vagina, ejerciendo una presión
sobre ella y hace que el paciente note mucha pesadez. Estreñimientos crónicos, dolores crónicos, hay dolores pélvicos crónicos también, pues tipo de pacientes con endometriosis, y yo creo que, bueno, esos serían uno de los principales motivos que le hacen acudir a consulta. Has introducido muchos tópicos y muchos que se alejan un poco de la idea preconcebida que la gente tiene sobre el suelo pélvico, que es básicamente mujer y embarazo. Has introducido algunos temas que me parece que también pueden ir más allá con otras edades, incluso con hombres. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, la fisioterapia del suelo pélvico es verdad que cuando piensas en ella piensas mujer, pero para nada. El hombre también se puede ver beneficiado de esta rama. Después de un proceso quirúrgico seguramente tenga secuelas y también va a ser una herramienta muy útil. En niños también es común. Hay niños que también sufren pérdidas recurrentes de orina y cuando ya a lo mejor fisiológicamente no deberían, y entonces también es un perfil de paciente que puede verse interesado de esta especialidad. Aunque es cierto que bueno, pues la mujer sería lo más común por el simple hecho de que durante todo su ciclo vital pasa por muchos cambios físicos, hormonales. Entonces, desde la niña preadolescente, adolescente que empieza con sus dolores de regla, pasando por la gestante en su fase preparto, posparto, hasta la menopausia, son muchos cambios que al final pues también van a hacer que se vean un poquito más beneficiadas. Como comentas, la fisioterapia puede ayudar a lo largo de la vida de una mujer en las diferentes etapas de su vida. ¿Cómo podría intervenir a lo mejor en los problemas menstruales y con otros problemas ginecológicos? Pues bueno, como te he comentado, estas pacientes que sufren este tipo de dolores, como puede ser la dismenorrea, que se considera como la terminología para el dolor menstrual, otros problemas ginecológicos que hemos comentado anteriormente, tienen una sintomatología muy limitante. Hinchazón, dolor como presión abdominal, bastante intensidad de molestia. Entonces, claro, la fisioterapia ahí tiene un papel muy importante porque con técnicas de terapia manual donde des elasticidad, donde des soltura, donde des movilidad, todas esas estructuras que conforman el suelo pélvico, disminuyas esa inflamación, des como espacio y armonía a todo eso, ya estás como permitiendo que tu cuerpo trabaje sin esas restricciones, y entonces pues luego esto lo vas a ver reflejado en el día a día, cuando te venga el periodo, cuando tengas relaciones sexuales, cuando en fase posparto te sientas con una buena calidad y te sientas bien. Pero siempre digo y aprovecho para decir que lo ideal en todos los disfunciones, patologías, pero sobre todo por lo que me has comentado de los cambios en la etapa, o sea, la mujer pasa por diferentes etapas vitales, es apoyarse de un equipo multidisciplinar. O sea, lo veo muy importante porque la nutrición, por ejemplo, es súper fundamental. Por ejemplo, con la dismenorrea, con los dolores menstruales, tiene muchísima relación. Entonces, el poder hacer un equipo y que entre psicólogo, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, ginecólogo, ginecóloga, podamos trabajar en conjunto para al final establecer unos buenos hábitos saludables. Claro, o sea, si una mujer va a tu consulta y te comenta que tiene unos problemas, unos dolores limitantes en su vida diaria, ¿cómo abordarías tú su caso? Vale, pues bueno, yo principalmente la citaría a una primera sesión completa de anamnesis, historial clínico y exploración. Esto sí que es algo que lo considero muy importante porque hay que intentar extraer toda la información habida y por haber de esa mujer. Aparte de que creo que es un buen momento para establecer cierta conexión.
con tranquilidad, que me cuente, motivo de consulta, qué le preocupa, antecedentes familiares, antecedentes personales, mil cosas, hábitos saludables, cómo se alimenta, cómo descansa, si hace deporte, si no hace, cuántos hijos ha tenido, o sea, cuántos partos, cómo han sido los partos, mil cosas, si tiene estreñimiento, si no tiene, mil preguntas que van luego acompañadas de una buena exploración, tanto visual como palpatoria. Tú tienes que observarla, ver qué puede estar fallando a nivel postural, a nivel patrones respiratorios, y luego observar con la palpación cómo está esa musculatura, si tiene elasticidad, si tiene hipertonía, si tiene hipotonía, si hay alguna adherencia por alguna cicatriz, mil cosas, cómo está la sensibilidad, un montón de cosas. Entonces, una vez tú ya has como extraído todo eso, ya puedes iniciar como un tratamiento con esa mujer con los objetivos individualizados que necesita. Por lo que me estás contando, suena como que la fisioterapia necesita como de una parte psicológica, de fluir y de conectar muy bien con el paciente. ¿Cómo trabajas esto o qué le recomendarías a compañeros o compañeras de la fisioterapia para que pudieran conectar con sus pacientes? Bueno, súper importante el tema de la conexión y el conectar, para mí es algo fundamental. Creo que, bueno, la recomendación estrella sería empatizar. O sea, empatizar con lo que está viviendo esa persona. Por ejemplo, en el mundo del suelo pélvico, vienen con mucha afectación a nivel psicosocial porque tienen incontinencias, tienen prolapsos, sienten pesadez, necesitan salir de casa y a lo mejor ir con algún tipo de compresa, tener ahí en cuenta si hay algún baño cerca para, vale, en cualquier momento. Son muchas cosas. O por ejemplo las disfunciones sexuales, cómo mi pareja se lo va a tomar y si no me acepta y me cambia, porque claro, no es lo normal es que tengamos relaciones satisfactorias, entonces a lo mejor se busca otra persona, así mil cosas, al final son disfunciones, limitaciones que afectan mucho a nivel psicológico, por lo tanto lo primero yo creo que es el decir, vale, ¿cómo me sentiría yo si a mí me pasa esto? Entonces, una vez ya te pones en el lugar de esa persona, eres como capaz de entenderla mucho más y darlo todo al 100% para conseguir el éxito del tratamiento. Entonces, pues bueno, sobre todo eso, empatizar y sin que sea en exceso, evidentemente todo en exceso pues es malo, pero encontrar el equilibrio para sentirte reflejado en ese paciente y pues poner todo lo que está en tu mano para conseguir el objetivo final. Claro, y respecto a esto de las disfunciones sexuales, yo creo que sobre todo hay una que tiene mucho estigma social y es el volver a las relaciones sexuales después del embarazo. ¿La vida sexual vuelve a ser la misma? ¿Puede volver a serlo? ¿Cuánto se tarda y eso? Debería ser lo normal que tú después de, no por el hecho de haber tenido un bebé, que ya tus relaciones sexuales vayan a ser nefastas en lo que te queda de vida, para nada. De hecho es algo que también, ya no cambiando un poquito, yéndome matizando, es algo que ya no solo en el tema de las disfunciones sexuales, sino en cualquier tipo de sintomatología que notes, ya sea dolor, inflamación, pesadez, no es normal. O sea, no debería ser normal. Está claro que después de un embarazo necesitas un cierto tiempo. O sea, por lo menos el primer trimestre está lleno de cambios para el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, la prolactina durante la lactancia está pues elevada. Esto pues tiene la tendencia a producir más sequedad, pues por lo tanto el fluido no está tan presente y pues puede llevar a más incomodez en las relaciones sexuales, pues entra dentro de lo normal. Pero pasado a lo mejor un cierto tiempo donde el útero ya ha vuelto a su postura, tiene una buena movilidad,
ya lo normal es que no tengas ningún tipo de molestia. Una persona que se sienta afectada por este problema y que a lo mejor le dé un poco de miedo ir a consulta, no sé si le podrías comentar aquí en el podcast cómo abordarías tú en general este problema, qué técnicas utilizarías o qué le dirías para que no tema ir a consulta. Vale, bueno, como he comentado, es muy individualizado todo, es súper individualizado. Entonces eso como de base, después de yo haber hablado con el paciente, haber tenido esa anamnesis, esa exploración, yo establezco en función de este perfil, qué necesita, qué objetivos vamos a poner y cómo abordarlos. Entonces eso como base es muy importante y luego hay muchas técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo y conseguir todo esto, desde técnicas de terapia manual para buscar pues, bueno, esa estabilidad del tejido. Pues, por ejemplo, si tiene mucho tono, disminuirle el tono; si tiene poco tono, aumentárselo; si tiene mucha rigidez, pues darle cierta estabilidad, hay cierta elasticidad. Luego también mediante el ejercicio, diferentes dentro de ese ejercicio también pues ejercicio de fuerza, ejercicio más hipopresivo, más tipo pilates, de propiocepción. Luego también pues utilizamos mucho la ecografía a modo también de tanto de valoración como de biofeedback, así que el paciente pueda ver sus estructuras, reconocerlas y decir, vale, esto es lo que tengo, lo visualizo, lo noto, lo siento y sé qué es lo que tengo qué es lo correcto, qué es lo que tiene que pasar para que sea lo fisiológico, pero él lo está viendo, se está viendo representado ahí, que al final te ayudan a, de una forma, ver con tus propios ojos esa contracción, esa relajación del músculo, ese movimiento, entre otras cosas. Has comentado que el tono muscular puede ser o hipertono o hipotono, o sea, también no solo puede ser que necesites más fuerza en el suelo pélvico, sino todo lo contrario, como una sobrecarga muscular, ¿puede ser? Exacto. ¿Cómo se trabajaría esto a través del ejercicio? ¿Qué impacto puede tener el ejercicio? Porque muchas veces dicen que entrenar conlleva una cierta sobrecarga muscular en el suelo pélvico. ¿Esto es cierto? ¿Qué hay de verdad en esto? Sí, si no se hace de forma correcta. Es decir, el ejercicio es súper bueno, pero hay veces que un ejercicio llevado al límite y en una persona donde no está sabiendo gestionar esas presiones, pues no está siendo, no es lo correcto. Es ahí donde lo primero es valorar, ver a la paciente, cómo contrae, cómo relaja, si esos movimientos sinérgicos, porque tiene que existir una sinergia entre el abdomen y la musculatura del suelo pélvico, o sea, el periné y el abdomen. O sea, con esto quiero decir que cuando se activa de forma refleja el abdomen, o sea, cuando se activa el abdomen, de forma refleja se activa el periné. Y igual, cuando activamos el periné, también se tiene que activar el abdomen. Sobre todo hablamos del transverso del abdomen. Introduzco ahí un músculo que es fundamental porque es el corsé. Es nuestro corsé, es el músculo más profundo del grupo ¿Qué es abdominal. lo que se trabaja cuando se dice que trabajamos el core? Lo que se debería trabajar. Claro, el tema está en que muchas veces estoy trabajando el abdominal, vale, sí. Tienes tu tableta, sí, tienes un abdominal súper fuerte, pero puede que no sea funcional. Porque puede ser que o sea, estés como dándole mucha importancia o focalizando mucho en los más superficiales y no en el más profundo, que es el más importante, pues, porque es el que te da esa estabilidad. Entonces, esa sinergia realmente tiene que suceder entre el transverso y el periné, o entre el periné y el transverso. Entonces, con esto, volviendo un poco a hilarlo con la pregunta, me refiero a que si esta sinergia no está sucediendo, seguramente cuando tú hagas un levantamiento de pesos, no se están repartiendo bien las cargas. Entonces ahí tu suelo pélvico está sufriendo más de lo normal.
Por lo tanto, lo primero que haría es ver cómo se comporta mi suelo pélvico, tanto a lo mejor en estático como en dinámico, en bipedestación, poner un poquito a prueba esas respiraciones, esa contracción, ver si existe esa sinergia y entonces ya plantearnos en cómo esto se podría trasladar a su ejercicio. Pero claro, individualizado, porque a lo mejor no lo está haciendo bien y en su caso habría que tirar atrás, enseñarle a hacerlo correctamente y una vez ya ha practicado, ya sabe hacerlo y lo ha automatizado, ya está preparado para trasladarlo a su ejercicio. Has comentado en varias ocasiones que es bastante común el dolor en las mujeres, pero has dejado ver como que no es normal que haya siempre una inflamación. ¿Cómo se relaciona esto con el dolor crónico? ¿Qué diferencia hay entre el dolor y el dolor crónico? ¿El dolor crónico es para siempre o se puede evitar? A veces empieza con un dolor real en algún tejido, ¿vale? Pero muchas veces esto no se resuelve, se queda ahí y entonces cuando ya han pasado ciertos meses es como que pasa un proceso más de cronicidad. Entonces como que tus vías del dolor empiezan un poquito a volverse locas así para que se entienda. Es como si, pues por ejemplo, tuviéramos dos coches con el típico sensor de que si te acercas al coche de delante pita, ¿vale? Y pueden darse tres situaciones. Una que es cuando el coche está cerca, un coche respecto al otro, entonces pita, ¿vale? Lo correcto. El coche está lejos, no pita, lo correcto, pero hay veces que el coche está lejos y pita. Es como que tu cuerpo está un poco... está alterado en ese aspecto, esas vías del dolor se están alterando. Entonces, pues, básicamente el tratamiento estaría en hacer mucha educación en el dolor con el paciente, que entienda todos estos términos, que libere un poquito de tensión, porque a veces tienen muchísima frustración, porque ya no saben qué hacer, están desesperados. Es como, he ido a este médico, me ha dicho esto, he ido aquí, me ha dicho lo otro, tal, tal. Entonces como que llega un momento en el que dicen, vale, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? Lo primero es que entiendan qué es el dolor, todas esas vías, y entonces a partir de esa educación del dolor puedes ir haciendo que el paciente se libere un poco de todos esos lastres que he ido teniendo. Entonces, bueno, llevamos un rato ya hablando de dolor y de suelo pélvico, pero ¿qué es realmente el suelo pélvico? El suelo pélvico es como ese conjunto de músculos y tejidos que forman como la maca de la pelvis. Esto tiene una estrecha relación con la zona abdominal y con la zona lumbar. Es la encargada también son los encargados de dar como estabilidad a ese complejo, a los órganos pélvicos. Esta estrecha relación que existe unos con otros hace que bueno, pues se conecte con dolores lumbares, dolores abdominales, dolores más localizados en el perine, pero que pueda existir una conexión porque están íntimamente relacionados. Sabiendo esto, ¿qué consejos les darías a las mujeres para mantener una buena salud física a lo largo de sus diferentes etapas vitales, desde la adolescencia hasta la menopausia? Yo el primer consejo que les daría es que se conocieran más, que estrechen esa relación, esa conexión con ellas mismas, con esa parte tan importante que es el gran olvidado. Una vez conecten, se observen, se proyecten esa imagen en su cabeza, podrán como un poco sentir más y darse cuenta de qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. Es decir, ostras, me conozco, lo siento, sé lo que es contraer, sé lo que es relajar, visualizo esas partes. Si no está pasando, o sea, si no está funcionando bien, te da pie a ser más consciente de ello. Con esto también lo uno con el hecho de lo que veíamos antes de normalizar, dejar de normalizar que hinchazón, pesadez, dolor es normal, porque no lo es. O sea, es un mito que durante muchos años, no, pero es normal, o sea, acabas de dar a luz, vale, sí, pero no, o sea, no debería pasar. O no, pero la regla duele, no debería doler. Entonces, todas estas cosas, pues no normalizar. Luego también, por otro lado, pues que
cuenten con un buen equipo de confianza, o sea, un ginecólogo, ginecóloga de confianza, un fisio especializado en suelo pélvico de confianza, de forma que ante cualquier cosita puedan recurrir, oye tal, que te lo expliquen, que lo entiendas y que les lleve pie a hacerse valoraciones periódicas. Porque con estas valoraciones estamos como un poco adaptando ese tejido a esos diferentes momentos donde las hormonas van a hacer esos cambios en el cuerpo y vamos a intentar pues como ir adaptándonos, dar estrategias. Y en relación con esto, que por cierto, qué importante es, qué poderosa es la palabra normalizar, pero que todavía es más importante volver atrás y desnormalizar muchos términos y muchas creencias erróneas. Y en relación con esto, ¿tú qué ejercicios recomiendas para fortalecer el suelo pélvico y prevenir, por ejemplo, problemas de incontinencia urinaria? El ejercicio depende para cada mujer. Siempre y cuando le enseñemos a respirar bien, a conectar con esa musculatura, a que no esté teniendo un patrón donde un lado esté cargando más que el otro, donde la respiración a lo mejor se esté yendo más a la zona costal y no tan a lo mejor a la zona torácica o viceversa, pues una vez ya tengo todo esto como trabajado, empiezo con el ejercicio, o sea, como que lo adapto a los gustos de cada paciente. Si por ejemplo a mi paciente le gusta hacer CrossFit, pues claro, primero me tendré que asegurar de que está activando de forma correcta. Entonces, esto por un lado. En tema de las incontinencias, interesa ver el estado de esa musculatura, el estado de ese abdomen, porque a lo mejor partimos de que es un paciente que me viene encorvado, con los hombros anteriorizados, con un diafragma muy cerrado, pues le tendré que primero corregir esa postura, enseñarle a hacer un buen patrón respiratorio y ya con esto, en paralelo, en introducir pautas del ejercicio, pero teniendo en cuenta que en ese ejercicio voy a poner en práctica todo lo que estamos trabajando. Entonces, ejercicio ideal diría que es el que te permite tener todas estas cosas en cuenta y poder aplicarlas. Y siguiendo con esto del ejercicio, para la gente que haya practicado yoga o pilates, sí que es verdad que cuando realizas un ejercicio, sobre todo si lo haces pautado y con un monitor especializado, sobre todo en fisioterapia, te dice respira mientras elevas la pelvis, por ejemplo, ¿Vale? Y luego suelta el aire mientras haces otra cosa. Pero luego, cuando pasas a deportes más de levantar fuerza estrictamente como el CrossFit o el culturismo o todo esto, te recomiendan que para levantar más peso respires, cojas aire y mientras no respiras hagas la fuerza. El otro día leí que esto es malísimo para el suelo pélvico y que tenías que soltar el aire mientras, imagínate que estás haciendo una sentadilla, subir hacia la sentadilla. ¿Esto es verdad? ¿Qué recomiendas hacer para las personas que hacen estos deportes de fuerza? La respiración creo que es fundamental en todo esto, pero aquí como que diferenciaría dos términos en cuanto a lo que es la activación de la musculatura. Una es la actividad voluntaria y la otra es la refleja. Entonces, la refleja es la que cuando tú estornudas, tu musculatura, tanto perineal como abdominal, hace ¡fum! Y se activa, sin que tú hayas sido consciente. Y esa es la que te lleva a no tener pérdidas, por ejemplo, incontinencias. Tu cuerpo reacciona, ¡pum! Pero claro, hay que automatizar eso. Y luego está la voluntaria, que es la que tú conscientemente dices, cojo aire, suelto, contraigo. ¿Qué pasa? Que abusar de esta tampoco es bueno, porque puedes estar generando ahí una hipertonía de la musculatura. Entonces, en cuanto a esto aplicado al ejercicio, yo creo que es muy importante que esa refleja esté y no a lo mejor ponerle tanto énfasis a esa precontracción del suelo pélvico. Es decir, yo ahora voy a coger un peso y, vale, cojo aire, aguanto la respiración, contraigo y levanto. No es del todo a lo mejor sano, porque ahí estás como, mira, como si tuvieras una tabla, ¿vale? Rígida,
y luego unos muelles. Vale, pues tú al hacer eso lo que estás moviendo mucho son esos muelles, que es como Claro. el tejido conectivo. Entonces muchas veces esa precontracción hace que el muelle como que suba, baje, ¿vale? Y lo estás deteriorando mucho. O sea, con esto quiero decir que, pues lo que me has preguntado de ese coger aire, aguantar la respiración, tal, habría que analizarlo, habría que sobre todo individualizarlo, vuelvo otra vez a cómo ella lo está repartiendo sus cargas. Porque a lo mejor simplemente es, pues mira, cambiando esto, preactivando esto o inhibiendo este músculo y activando más el transverso, puedes conseguir hacerlo. Entonces, la respiración, ¿vale? La respiración es muy importante. Sí que es verdad que se recomienda que la exhalación sea cuando vayas a hacer ese mayor esfuerzo. Tú coges aire y cuando lo sueltas es cuando facilitas a esa contracción del transverso y a esa contracción del periné, ¿vale? Entonces es importante el coordinarlo, tanto el ejercicio con la respiración, con esa contracción automática del cuerpo. ¿Cuáles serían esos síntomas de alerta de todo esto que hemos hablado para coger y decir, vale, necesito recurrir a un profesional, mi suelo pélvico no está funcionando como debería? En el momento en el que te lo estás planteando, seguramente lo necesites. Porque seguramente si dices, ostras, ¿esto sería bueno para ir? Seguramente sí, porque a ti te está afectando. En el momento en el que te lo estás cuestionando es porque en algún ámbito de tu vida se está viendo esto afectado. Sí. Entonces, pues claro, importante. En cuanto a sintomatología, dolores, inflamaciones, presiones abdominales, no solo dolores pélvicos, dolores lumbares, dolores de cadera. Es que veo muchísima limitación en el rango de movimiento de la cadera. Pues puede ser que esté ligado al suelo pélvico. A lo mejor has tenido una cesárea, no te han tratado la cicatriz y eso te está generando una adherencia que te está haciendo una restricción en otros grupos articulares o musculares. Entonces, cualquier cosa que te limite o te genere un cambio de calidad de vida, acude a un especialista. Totalmente. Y para prevenir estos síntomas, ¿sería recomendable para todas las personas que realizaran ejercicios de suelo pélvico sin tener ningún síntoma, ni un embarazo, ni nada de esto? Que luego sí que es verdad que he leído que si ejercitas demasiado el suelo pélvico sin necesitarlo, puede llevar a una hipertonía. Sí. Si realmente tú estás bien, no necesitas darle un foco a todo eso, porque entonces estás como sobreestimulando demasiado y ahí es cuando pueden venir los problemas. No ver problemas donde no los hay. Si tú te encuentras bien, seguramente es porque estás haciendo las cosas bien. Estás teniendo una buena sinergia, estás teniendo una buena activación del abdomen, estás contrayendo, estás repartiendo bien las cargas y eso se ve reflejado en tu calidad. Entonces, y obsesionarte con ejercicio suelo pélvico porque he leído que si estás bien, no tendrías el por qué darle un extra de énfasis a eso. El tema está así, claro, si tienes algún síntoma, pues sí, siempre y cuando te hayan valorado inicialmente y te hayan dicho que es lo correcto o que no. Porque luego también, hablando de esto, pues lo que hablábamos de los mitos, estaba mucho lo de me meto, tal, pues este ejercicio me han dicho que es bueno para el suelo pélvico, ya, pero es que a lo mejor es bueno para Pepa, pero para Juana no. Porque a lo mejor cuando tú haces ese patrón de activación, tus músculos se están activando completamente diferente a lo que debería suceder. Porque tienes que como que resetear a nivel central. Entonces primero reseteas, te enseñan a hacer lo correcto y ya luego lo puedes hacer. Pero claro, tener cuidado con eso. Hasta aquí nuestra primera sección, bueno es saberlo, en la que comentamos la actualidad informativa y en este caso hoy Carla nos ha comentado un poco qué es
la fisioterapia y qué es el suelo pélvico. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, entre tú y yo, en la que comentamos las tendencias en redes sociales, las polémicas y hoy los entresijos de la profesión, tu profesión, la fisioterapia. Primero me gustaría preguntarte qué cualidades crees que debe tener una persona que se dedique a la fisioterapia. Bueno, en primer lugar, diría que sea una persona que tenga la capacidad de eso, de empatizar con el paciente, de ponerse en su lugar y al final que el paciente sienta que tú estás haciéndote partícipe en su proceso, que te estás involucrando básicamente. Ser una persona agradable, que se lo ponga sencillo, no complicar las cosas, incluso intentar adaptarnos. Está claro que a lo mejor hay unos gold estándar en muchas cosas, pero hay que ser realistas también. Por ejemplo, ahora en esto enfocado al suelo pélvico, una mujer a lo mejor lo ideal es que entrenara 1 hora todos los días, por ponerte un ejemplo, pero acaba de dar a luz, tiene un bebé recién nacido, no puede ponerte en el lugar de la otra persona, intentar ponerlo todo fácil y ser muy agradable. Y entre estas cosas, entre estas cualidades, también estaría como el trabajo o la inclinación a mantenerse informado. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te mantienes informada? Invirtiendo, o sea, inviertes dinero en cursos, formaciones, másteres, especialidades para ir como de manos de grandes profesionales nutriéndote. Por lo tanto, invirtiendo dinero en formación, eso principalmente, y luego de forma también un poco autodidacta, bases de datos científicas, pues por ejemplo tengo un perfil de paciente de este tipo, pues intentas ver a lo mejor si hay estudios con características parecidas para ver qué le han hecho, si comparan ciertas técnicas, qué técnicas a lo mejor se han obtenido mejores resultados, entonces te haces un poquito una idea global pues, de cómo va avanzando y de... Aparte también, por ejemplo, el nutrirte con tus compañeros, en la clínica constantemente, es como que también preguntas, derivas, pues mira, mi compañero está más especializado en esto, pero cuéntame, ¿qué me puedes aportar? Entonces vas como un poco a poco. O sea, también es importante un poco la colaboración entre profesionales, ¿no? 100%, o sea, para mí es súper importante, porque al final soy de las que piensa que no todos somos perfectos en todo y no podemos llegar a todo. O sea, lo suyo es que dentro de la fisioterapia existan especialistas en muchas cosas. Desde el fisio especialista en pediatría, en cardíaco, respiratorio, trauma, suelo pélvico, deporte, 1000 cosas. Entonces, claro, yo hay veces que digo, vale, pues yo puedo abordarlo, pero mi compañero creo que le puede dar una visión un poco más porque ha invertido en formación en Claro. eso. Entonces, pues se deriva. A mí me parece perfecto derivar. Yo creo que esta que has contado nos introduce muy bien la siguiente sección, Consejo de Sabias. En el especial de hoy pregunté en redes sociales qué querían saber sobre la fisioterapia y hemos elegido una de las preguntas al azar. La pregunta dice: ¿qué consejos le darías a alguien que quiere estudiar fisioterapia y está considerando una carrera en ello desde tu experiencia? Vale, o sea, una persona que se esté planteando el empezar. Yo le diría como consejo que, bueno, le animaría, en primer lugar le animaría a hacerlo porque creo que es una rama muy bonita. Como he dicho al principio, ayudas mucho a las personas y es que eso es súper gratificante. Y como consejo diría que se formen mucho, que no quieran abarcarlo todo, un poco por lo que hemos dicho que tiene relación con lo que acabamos de hablar, que no quieran abarcarlo todo, que esto yo también me lo digo mucho a mí misma, es como también un consejo a mí misma, pero como poco a poco vas viendo, vas formándote, vas conociendo, vas abriéndote nuevos caminos y vas como haciéndote bueno en aquello que más te gusta, por tanto que no tengan prisa, que poco a poco, que vayan conociéndose, que no se cierren puertas, sobre todo también eso, que a lo mejor piensas que una rama no te gusta y luego te encanta, te apasiona y eres el mejor del mundo en eso porque te encanta y lo vives
al 100%. Entonces, pues que no se cierren puertas, también sería otro consejo que le daría. Genial. Muchísimas gracias, Carla, por tu voz, tu pasión y tu aportación. Gracias por acompañarme a ir más allá del ruido y por ser un poco el antídoto a la desinformación, en este caso en la fisioterapia. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en Más allá del ruido. Gracias a ti, Emma. Hasta luego.